Y si la música que define a toda una generación no fue creada por artistas, sino por algoritmos, inversores y equipos de marketing, que descubrieron que el talento ya no es necesario para vender millones, durante décadas, la industria musical funcionó bajo una premisa aparentemente inquebrantable. El artista debía poseer algo único, una voz capaz de transmitir emoción genuina, una destreza instrumental forjada en años de disciplina, o al menos una visión creativa, lo suficientemente potente como para justificar su existencia en el escenario global, desde los conservatorios europeos del siglo XVIII hasta los clubes de jazz de Nueva York en los años 40, desde las revoluciones sonoras del rock en los 60 hasta la explosión del hip hop en los 80, cada era musical exigía, de una forma u otra, que quien aspirara a la grandeza demostrara primero su capacidad de dominar un instrumento, de escribir una canción memorable, de interpretar con autenticidad, incluso en géneros donde la técnica cedía terreno a la actitud o la experimentación. Existía una búsqueda, un riesgo creativo, una apuesta personal que transformaba al músico en algo más que un producto, lo convertía en un artista. Pero algo cambió en el tránsito hacia el nuevo milenio, algo que no fue anunciado con bombos ni platillos, sino que se infiltró silenciosamente en las oficinas de las grandes disqueras, en los estudios de grabación equipados con software cada vez más sofisticado, en las reuniones donde ejecutivos comenzaron a preguntarse si realmente necesitaban buscar talento o si podían simplemente fabricarlo. La transformación comenzó con la digitalización de la producción musical, un proceso que en sus inicios prometía democratizar la creación artística, permitiendo que cualquier persona con una computadora pudiera grabar y distribuir su música, sin depender de grandes presupuestos o estudios profesionales. Y en efecto, esa promesa se cumplió parcialmente. Miles de artistas independientes encontraron en plataformas digitales un espacio para expresarse, para conectar con audiencias nicho, para construir carreras modestas pero genuinas. Sin embargo, la misma tecnología que liberó a los creadores también entregó a la industria mainstream una herramienta de control sin precedentes, el Auto-Tune, desarrollado originalmente como una utilidad técnica para corregir pequeñas imperfecciones en las grabaciones, se convirtió en el bisturí estético que permitió transformar a cualquier persona con apariencia comercializable en una estrella vocal. Ya no importaba si alguien podía sostener una nota sin ayuda electrónica, la máquina haría el trabajo. Ya no era relevante si un artista componía sus propias canciones. Existían equipos de compositores fantasma capaces de producir éxitos en serie, siguiendo fórmulas matemáticas, diseñadas para maximizar la repetición, la pegajosidad, la viralidad. La industria descubrió que podía ensamblar artistas como se ensamblan productos en una línea de montaje. Se selecciona un rostro atractivo, se le asigna una personalidad prefabricada, se le rodea de productores expertos, se le entrega un repertorio calculado al milímetro, y se lanza al mercado con una campaña publicitaria que no vende música, sino una marca, un estilo de vida, una identidad consumible. Esta ingeniería del éxito no habría sido posible sin la complicidad de un cambio profundo en el comportamiento del público consumidor. Las plataformas de streaming y las redes sociales alteraron radicalmente la forma en que las personas se relacionan con la música, fragmentando la experiencia de escuchar un álbum completo en favor del consumo compulsivo de sencillos, clips de 15 segundos, trends virales que duran lo que tarda en aparecer el siguiente. La atención humana, ya de por sí frágil en la era de la sobreestimulación digital, se convirtió en el recurso más valioso y disputado, y la industria musical comprendió que capturar esa atención ya no requería complejidad ni profundidad, sino todo lo contrario, simplicidad extrema, repetición hipnótica, ganchos melódicos tan básicos que se incrustan en la memoria tras una sola escucha. Los algoritmos de recomendación, diseñados para maximizar el tiempo de permanencia en las plataformas, comenzaron a privilegiar canciones que generaban engagement inmediato, que provocaban reacciones rápidas, que se prestaban para desafíos y bailes virales. En este ecosistema, un músico que dedicara años a perfeccionar su técnica, que compusiera letras con capas de significado, que experimentara con estructuras musicales inusuales, tenía muchas menos probabilidades de éxito que alguien capaz de producir un estribillo pegajoso en colaboración con un productor experimentado en la creación de contenido viral. El talento, en su acepción tradicional, dejó de ser un activo comercial para convertirse en un lujo prescindible, incluso en un obstáculo para la eficiencia del sistema. La pregunta que emerge de esta transformación no es solo técnica o comercial, sino profundamente filosófica.
¿Qué significa ser artista? Cuando el arte se subordina completamente a la lógica del mercado. Durante siglos, el arte musical se entendió como una forma de expresión humana, que trasciende la utilidad inmediata, un lenguaje capaz de comunicar emociones complejas, de explorar la condición humana, de desafiar las convenciones estéticas de su tiempo. Los grandes compositores clásicos arriesgaron la incomprensión de sus contemporáneos por seguir su visión creativa. Los jazzistas rompieron estructuras armónicas establecidas para expandir los límites del lenguaje musical. Los rockeros de los 60 y 70 usaron la música como vehículo de rebeldía, de crítica social, de búsqueda existencial. Incluso en géneros más comerciales, existía un espacio para la autenticidad, para la expresión personal, para la evolución artística. Pero cuando la música se produce, según especificaciones diseñadas por analistas de datos, cuando cada elemento de una canción responde a cálculos sobre qué generará más streams, más visualizaciones, más conversiones en ventas de merchandising, ¿qué queda del acto creativo? ¿Qué diferencia existe entre un músico y un influencer, cuyo contenido es optimizado por un equipo de especialistas en marketing? La industria no solo creó una generación sin talento, creó una generación que ni siquiera comprende por qué el talento debería importar. Este fenómeno no ocurrió en el vacío, sino que se entrelazó con cambios más amplios en la cultura contemporánea. La sociedad de consumo avanzado aprendió a valorar la apariencia sobre la sustancia, la inmediatez sobre la profundidad, la cantidad sobre la calidad. En un mundo donde el éxito se mide en seguidores, likes y tendencias virales, donde la fama puede alcanzarse no por habilidades excepcionales, sino por la capacidad de generar controversia o entretenimiento superficial, la música se convirtió en un producto más dentro del ecosistema de la atención. Las disqueras, que en otro tiempo funcionaban como sellos culturales que apostaban por artistas con potencial de longevidad, se transformaron en corporaciones, cuyo único imperativo es maximizar ganancias en el corto plazo. ¿Por qué invertir en el desarrollo de un músico que tardará años en madurar artísticamente cuando se puede fabricar una estrella instantánea con una canción pegajosa, una campaña en redes sociales y algunas colaboraciones estratégicas? ¿Por qué arriesgarse con propuestas innovadoras, cuando existen fórmulas probadas que garantizan resultados medibles? El sistema no premia la originalidad, premia la capacidad de replicar lo que ya funcionó, de añadir pequeñas variaciones a una plantilla exitosa, de mantener a la audiencia en un estado de familiaridad confortable que no exige esfuerzo intelectual ni emocional. Lo inquietante de esta dinámica es que genera un ciclo de retroalimentación, que se perpetúa a sí mismo. Una generación que crece consumiendo música fabricada, según algoritmos, aprende a esperar ciertos patrones, ciertas estructuras, ciertos niveles de complejidad, más bien, de simplicidad. Sus oídos se entrenan en la repetición constante de progresiones armónicas básicas, en estribillos que dicen poco, pero se repiten incansablemente, en producciones ultrapulidas, donde cada imperfección ha sido eliminada mediante tecnología. Cuando estos oyentes se convierten en creadores, reproducen los mismos patrones, porque son los únicos que conocen, porque son los que el mercado valida con streams y reproducciones. Los músicos emergentes ya no estudian a los grandes maestros del pasado, ni experimentan con formas musicales complejas, estudian las métricas de Spotify, analizan qué canciones se vuelven virales en TikTok, consultan tutoriales sobre cómo usar software de producción para replicar el sonido de moda. La industria musical no solo eliminó la necesidad del talento, eliminó gradualmente la capacidad de reconocerlo, de valorarlo, de aspirar a él. En este nuevo paradigma, sugerir que un artista debería saber tocar un instrumento con maestría, o componer letras con profundidad literaria, suena anacrónico, casi elitista, como si se estuviera imponiendo estándares obsoletos a una era que ha trascendido esas limitaciones. Pero la ausencia de talento tiene consecuencias que van más allá de la calidad estética de la música producida. Cuando la creación musical se reduce a la manipulación de plantillas y la optimización algorítmica, se pierde algo fundamental en la relación entre el artista y su audiencia. La música siempre ha funcionado como un puente entre subjetividades, un espacio donde el creador expone su vulnerabilidad, su visión del mundo, sus interrogantes existenciales, y el oyente encuentra resonancia, consuelo, inspiración o desafío. Ese intercambio requiere autenticidad, requiere que el artista tenga algo genuino que comunicar, y las herramientas técnicas para hacerlo efectivamente. Cuando un artista es en realidad una construcción corporativa, cuando su música es escrita por comités, y su imagen es diseñada por especialistas en branding,
ese puente se rompe. Lo que queda es un simulacro de conexión, una ilusión de intimidad, que en realidad no es más que una transacción comercial disfrazada de expresión artística. Los oyentes consumen estas canciones, las tararean, las usan como banda sonora de sus vidas, pero rara vez experimentan con ellas el tipo de transformación o revelación que puede provocar el arte genuino. La música de la era post-talento es funcionalmente equivalente al fast food, satisface un antojo inmediato, es conveniente y ubicua, pero carece de valor nutricional, de complejidad de sabores, de la capacidad de convertirse en una experiencia memorable. La ironía suprema de esta situación es que nunca en la historia de la humanidad ha sido tan accesible el aprendizaje musical. Existen miles de tutoriales gratuitos en línea que pueden enseñar a cualquier persona a tocar un instrumento, a comprender teoría musical, a desarrollar su oído armónico. Las herramientas de producción que antes requerían estudios costosos, ahora están al alcance de cualquiera. Con una computadora modesta, el conocimiento acumulado de siglos de tradición musical está disponible con solo unos clics, y sin embargo, la mayoría de la música mainstream se volvió más simplista, más homogénea, más carente de ambición artística. Esta paradoja revela algo perturbador sobre la naturaleza humana en la era digital. El acceso ilimitado a recursos no garantiza su utilización, especialmente cuando el sistema de incentivos premia lo opuesto. ¿Por qué dedicar años a dominar un instrumento, cuando puedes alcanzar el éxito con una canción producida en una tarde usando loops pregrabados? ¿Por qué desarrollar una voz única, cuando el autotune puede hacer que cualquier voz suene profesional? ¿Por qué arriesgarse con propuestas originales cuando copiar lo que está de moda garantiza resultados más predecibles? El mercado no solo falló en premiar el talento, activamente lo desincentivó. Esta transformación también plantea preguntas incómodas sobre el papel de la crítica musical y el periodismo especializado. Durante décadas, los críticos funcionaron como filtros culturales, como voces que podían distinguir entre lo efímero y lo trascendente, entre el producto comercial hábilmente empaquetado y la obra de mérito artístico genuino. Pero en la era de las redes sociales y el contenido generado por usuarios, la autoridad del crítico se disolvió. Las opiniones de expertos con años de formación musical no pesan más, en términos de impacto comercial, que las de influencers con millones de seguidores, pero ningún conocimiento técnico. Las plataformas de streaming no priorizan la calidad artística en sus algoritmos de recomendación, priorizan el engagement, el tiempo de reproducción, las tasas de retención. En este ecosistema, una canción mediocre, con una campaña viral efectiva superará siempre en visibilidad a una obra maestra musical, sin presupuesto publicitario. La democratización del acceso a la música vino acompañada de una devaluación brutal de los criterios de calidad, de una nivelación hacia abajo, donde todo se vuelve equivalente, porque todo compite en el mismo mercado de atención fragmentada. El resultado es un paisaje cultural, donde la excelencia artística no desapareció completamente. Todavía existen músicos extraordinarios creando obras notables, pero quedó relegada a nichos cada vez más pequeños, ignorada por los grandes circuitos de distribución y consumo masivo. Las consecuencias psicológicas de esta situación sobre los jóvenes aspirantes a músicos son particularmente devastadoras. Una generación entera creció bajo el mensaje implícito de que el talento no importa, de que el éxito es cuestión de imagen, marketing y suerte algorítmica. Esto genera una erosión profunda de la ética del trabajo, del valor del esfuerzo sostenido, de la satisfacción que proviene del dominio gradual de una habilidad compleja. ¿Por qué practicar escalas durante horas, cuando puedes grabar un video lip sync y volverse viral? ¿Por qué estudiar composición cuando existen aplicaciones que generan progresiones armónicas automáticamente? La cultura del atajo, de la gratificación instantánea, de la fama sin fundamento, no solo produjo música de menor calidad, produjo individuos con menor capacidad de perseverancia, con expectativas distorsionadas sobre el esfuerzo requerido para lograr algo significativo, con una relación empobrecida con el proceso creativo. El talento nunca fue solo una cuestión de habilidad técnica, era también disciplina, paciencia, capacidad de tolerar la frustración del aprendizaje, compromiso con un ideal estético. Al eliminar la necesidad del talento, la industria musical no solo degradó su producto, degradó a toda una generación de potenciales artistas que nunca desarrollarán su capacidad creativa porque el sistema les enseñó que no es necesaria. Y sin embargo, en medio de este panorama desolador, persiste una contradicción reveladora. Las figuras musicales del pasado, aquellos que sí poseían talento indiscutible,
que revolucionaron géneros, que crearon obras que resisten el paso del tiempo, siguen siendo veneradas, estudiadas, mitificadas. Los catálogos de los grandes artistas clásicos, del jazz, del rock, incluso del pop anterior a la era algorítmica, continúan generando ingresos masivos, continúan atrayendo nuevas generaciones de oyentes. Existe una nostalgia generalizada por épocas, donde la música era, supuestamente mejor, más auténtica, más significativa. Esta nostalgia no es mero conservadurismo o resistencia al cambio, es el reconocimiento inconsciente de que algo fundamental se perdió en el tránsito hacia el presente. Las personas sienten la ausencia del talento incluso si no pueden articularla claramente, incluso si consumen música manufacturada por hábito o conveniencia. La brecha entre la música del pasado y la del presente no es solo temporal, es ontológica, representa dos concepciones radicalmente diferentes de qué es la música y para qué sirve, como expresión artística profunda, versus como producto de entretenimiento desechable. La pregunta que permanece abierta, la que define el futuro de la música como forma de arte, es si esta situación es reversible, o si hemos cruzado un umbral del que no hay retorno. ¿Puede una generación criada en la música algorítmica desarrollar eventualmente hambre por algo más sustancial? ¿Pueden los modelos de negocio de streaming evolucionar para premiar la calidad sobre la viralidad? ¿Surgirán nuevos espacios y plataformas que prioricen el mérito artístico? ¿O Misei, por el contrario, estamos presenciando el fin definitivo de la música como oficio que requiere maestría, el colapso final de cualquier distinción entre talento y marketing? Quizás la verdad sea más matizada. Tal vez el talento musical no desaparecerá completamente, pero quedará confinado a esferas cada vez más marginales, mantenido vivo por comunidades pequeñas de entusiastas, mientras el mainstream se hunde irreversiblemente en la mediocridad fabricada. Quizás futuras generaciones mirarán hacia atrás, hacia el siglo XX estéticamente, como la era dorada de la música, el último momento histórico donde el talento individual podía transformarse en impacto cultural masivo, antes de que los algoritmos y las corporaciones descubrieran que podían prescindir de él. Lo que resulta innegable es que la industria musical logró algo que parecía imposible: demostrar que el talento no es necesario para el éxito comercial, que la fama puede fabricarse a voluntad, que la audiencia masiva consumirá lo que se le presente con suficiente insistencia y recursos publicitarios. En ese proceso, no solo cambió la música, cambió la forma en que una generación entera comprende el arte, el trabajo, la autenticidad, y quizás ese sea el verdadero legado de esta época, no las canciones olvidables que produce, sino la convicción que instaló en millones de mentes de que la excelencia es opcional, que el esfuerzo es prescindible, que todo puede simularse con la tecnología adecuada y la estrategia de marketing correcta. Una generación sin talento no nació por accidente, fue cuidadosamente diseñada, cultivada, monetizada, y ahora, esa generación define qué es la música, qué puede ser, qué debería aspirar a ser. El talento no murió, simplemente dejó de importar. Y en un mundo donde nada importa si no genera clics, streams y engagement, quizás eso era inevitable. La inevitabilidad de este colapso artístico no surgió de la nada. Fue el resultado lógico de décadas de preparación, de pequeñas concesiones que parecían insignificantes en su momento, pero que colectivamente erosionaron los cimientos sobre los que se sostenía la música como disciplina. Cada innovación tecnológica, que prometía democratizar la creación musical, simultáneamente reducía las barreras de entrada, y con ellas, los estándares mínimos de competencia. Cada nueva plataforma que facilitaba la distribución también fragmentaba la atención del público, convirtiendo la escucha de música en una actividad cada vez más pasiva, más superficial, más intercambiable con cualquier otra forma de distracción digital. La industria no se despertó un día y decidió eliminar el talento, simplemente siguió la lógica del capitalismo tardío hasta sus conclusiones naturales, optimizando cada aspecto del proceso creativo hasta que el creador mismo se volvió redundante, reemplazable por un sistema que podía producir resultados comercialmente viables sin depender de la impredecibilidad del genio humano. Esta optimización tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la música en sí misma. La forma en que una sociedad produce y consume arte revela verdades profundas sobre sus valores, sus aspiraciones, su relación con la belleza y el significado. Una civilización que valoraba el talento musical era también una civilización que creía en la posibilidad de la excelencia humana, en la importancia del esfuerzo sostenido, en la existencia de jerarquías cualitativas, donde algunas obras eran objetivamente superiores a otras, no por capricho arbitrario,
sino por mérito artístico demostrable. Cuando esa civilización renuncia al talento como criterio de valor, cuando acepta que la fama es intercambiable con el mérito, cuando normaliza la mediocridad como estándar, está haciendo una declaración sobre qué tipo de sociedad desea ser. Está diciendo que prefiere la comodidad de lo familiar sobre el desafío de lo excelente, que valora la eficiencia comercial sobre la integridad artística, que está dispuesta a sacrificar la profundidad por la accesibilidad, y quizás lo más revelador, está admitiendo que perdió la capacidad de distinguir entre ambas, que ya no posee los marcos de referencia necesarios para reconocer la diferencia entre el arte genuino y su simulacro. Los efectos de esta transformación se vuelven particularmente evidentes cuando se compara la trayectoria típica de un músico contemporáneo con la de sus predecesores. Un artista de los años 60, 70 u 80 generalmente pasaba años tocando en bares, clubes, circuitos locales, perfeccionando su técnica, frente a audiencias pequeñas y a menudo indiferentes, componiendo decenas o cientos de canciones antes de encontrar su voz distintiva, siendo rechazado por múltiples disqueras antes de conseguir finalmente un contrato, que en muchos casos ofrecía condiciones desfavorables, pero al menos representaba una oportunidad de llegar a un público más amplio. Este proceso era brutal, despiadado, eliminaba a la mayoría de los aspirantes, pero también garantizaba que quienes emergían victoriosos de esa selección darwiniana, poseían no solo talento bruto, sino también resistencia, determinación, una visión artística, lo suficientemente sólida como para sobrevivir años de obscuridad y rechazo. En contraste, el músico contemporáneo puede alcanzar visibilidad masiva con una sola canción viral, puede firmar contratos antes de desarrollar siquiera un repertorio consistente, puede construir una carrera entera sobre la base de una imagen cuidadosamente curada en redes sociales, sin jamás pisar un escenario frente a una audiencia real. Este acceso instantáneo al éxito parece democrático, inclusivo, liberador, pero en realidad produce artistas que nunca desarrollaron las habilidades fundamentales de su oficio, que nunca enfrentaron el tipo de adversidad que forja el carácter artístico, que confunden la atención temporal con el logro duradero. La situación se complica aún más, por el hecho de que muchos de estos artistas manufacturados ni siquiera son conscientes de su propia insuficiencia. Han sido criados en un ecosistema donde el éxito se mide exclusivamente en métricas cuantificables, reproducciones, seguidores, ventas, y donde esas métricas están completamente desconectadas de la calidad artística. Un músico puede tener millones de streams y ser objetivamente mediocre. Otro puede crear obras maestras y permanecer en la oscuridad. El sistema no ofrece feedback honesto sobre el mérito artístico, porque el mérito artístico dejó de ser un factor relevante en la ecuación del éxito. Esto genera una ilusión colectiva, donde la popularidad se confunde con la excelencia, donde el éxito comercial se interpreta como validación artística. Los artistas manufacturados creen genuinamente que son talentosos, porque el mercado los recompensa, y el público cree que está consumiendo arte de calidad, porque así se lo presentan las plataformas y las campañas publicitarias. Es un sistema cerrado de validación mutua, que se sostiene a sí mismo, mientras genera ganancias, inmune a cualquier crítica externa, porque ha redefinido los términos del debate. Si el talento ya no es un requisito para el éxito, entonces, cuestionar la falta de talento es simplemente irrelevante. Este fenómeno refleja algo más oscuro sobre la condición humana en la modernidad tardía. La creciente incapacidad de sostener la atención necesaria para apreciar formas de arte complejas, la música que requiere escucha activa, que revela sus profundidades solo después de múltiples audiciones, que exige cierto nivel de educación musical para ser plenamente apreciada, está en desventaja estructural en un entorno donde la gente consume contenido mientras hace mil otras cosas, donde la música funciona principalmente como ruido de fondo, mientras se desplazan por feeds infinitos de redes sociales. No es que las personas contemporáneas sean intrínsecamente menos capaces de apreciar la complejidad musical que sus antecesores, es que sus cerebros han sido literalmente recableados por décadas de exposición a estímulos digitales diseñados para capturar y fragmentar la atención. Los estudios neurocientíficos demuestran que el uso intensivo de tecnología digital reduce la capacidad de concentración prolongada, erosiona la tolerancia a la ambigüedad, favorece el procesamiento superficial sobre la reflexión profunda. Una generación con estas características neurológicas modificadas no va a buscar espontáneamente música compleja y desafiante,
va a gravitar hacia sonidos que ofrezcan satisfacción inmediata sin requerir esfuerzo cognitivo. La industria musical simplemente respondió a esta demanda con una oferta perfectamente adaptada a ella. Pero hay otra dimensión de este problema, que rara vez se discute abiertamente. La música sin talento cumple una función social específica, precisamente porque es insustancial, en una época de ansiedad generalizada, incertidumbre económica, colapso de estructuras sociales tradicionales y crisis existencial colectiva. Mucha gente no busca en la música confrontación con verdades incómodas o exploración de emociones complejas. Busca escape, distracción, anestesia emocional. La música manufacturada, con su optimismo forzado o su tristeza genérica, con sus letras que dicen todo sin decir nada, con su previsibilidad reconfortante, ofrece exactamente eso. Un refugio seguro de la complejidad abrumadora de la realidad. No desafía, no perturba, no exige nada del oyente excepto su presencia pasiva. En este sentido, la ausencia de talento no es un defecto sino una característica, no es un fracaso del sistema, sino su logro más refinado. La industria entendió que el público contemporáneo, abrumado por información, estimulación constante y demandas inacabables de atención, no necesita artistas visionarios que expandan los límites de lo posible. Necesita productos confiables que ofrezcan experiencias predecibles y no amenazantes. El talento, con su tendencia a la innovación disruptiva, a la expresión auténtica de emociones incómodas, a la crítica social implícita en su mera existencia, era en realidad un problema a resolver. Esta funcionalidad de la música, mediocre como sedante social, la conecta con tendencias más amplias en la cultura del entretenimiento contemporáneo. Así como la televisión evolucionó hacia formatos cada vez más simplistas y repetitivos, así como el cine mainstream se refugió en secuelas, reboots y franquicias basadas en propiedad intelectual probada, así como la literatura popular se consolidó en géneros formulaicos, la música siguió el mismo patrón de reducción al mínimo común denominador. Todas estas industrias descubrieron que la originalidad es riesgosa, y que el público consume vorazmente variaciones infinitas sobre temas familiares. La cultura se convirtió en un mecanismo de reproducción, donde cada obra nueva simplemente recombina elementos de obras anteriores en configuraciones ligeramente diferentes, creando la ilusión de novedad sin el riesgo de la verdadera innovación. En este contexto, el talento individual se vuelve casi una amenaza para la máquina productiva, porque introduce variables impredecibles, porque resiste la estandarización, porque insiste en la posibilidad de que el arte pueda y deba ser algo más que un producto optimizado para el consumo masivo. La educación musical formal también colapsó bajo el peso de estas transformaciones. Durante generaciones, las escuelas ofrecían programas de música, donde los estudiantes aprendían a leer partituras, a tocar instrumentos, a apreciar diferentes tradiciones musicales, a entender la música como un lenguaje con su propia gramática y sintaxis. Estos programas fueron sistemáticamente recortados en presupuestos educativos durante décadas, considerados prescindibles frente a materias prácticas que preparaban a los estudiantes para el mercado laboral. El resultado es que vastas franjas de la población crecieron sin ninguna formación musical básica, sin las herramientas conceptuales necesarias para distinguir entre composiciones sofisticadas y fórmulas comerciales simplistas. Esta erosión de la alfabetización musical no fue accidental, fue parte de un proyecto más amplio de reducción educativa donde la formación humanística y artística se consideraba un lujo innecesario. Una población musicalmente analfabeta es incapaz de exigir calidad, porque carece de los marcos de referencia para evaluarla. No puede apreciar la maestría técnica, porque nunca aprendió qué constituye la maestría técnica. No puede reconocer la originalidad, porque no conoce las tradiciones contra las cuales la originalidad se define. Esta ignorancia manufacturada creó las condiciones perfectas para que la industria musical pudiera vender productos de calidad progresivamente decreciente a un público que había perdido la capacidad de reconocer su propia degradación. Dentro de este panorama, emerge una pregunta particularmente perturbadora. ¿Qué le sucede a una generación que crece sin modelos de excelencia artística? Los seres humanos aprenden en gran medida por imitación, por exposición a ejemplos que expanden su comprensión de lo posible. Cuando los jóvenes estudiantes de música en el pasado escuchaban a los grandes maestros de sus géneros, no solo disfrutaban la música, internalizaban estándares de excelencia que luego intentaban alcanzar en su propia práctica. Ese proceso de aspirar a la grandeza, incluso si uno nunca la alcanzaba completamente, era formativo, elevaba el nivel promedio de competencia,
creaba una cultura de esfuerzo continuo hacia la mejora. Pero ¿qué sucede cuando los modelos dominantes son artistas manufacturados sin habilidades distintivas? ¿Qué sucede cuando el mensaje implícito es que el éxito no requiere maestría, que la fama puede alcanzarse sin ninguna habilidad particular? Se crea una profecía autocumplida. Los aspirantes a músicos no desarrollan sus habilidades porque no ven la necesidad de hacerlo, lo cual perpetúa el ciclo de mediocridad, lo cual a su vez refuerza el mensaje de que las habilidades no importan. Cada generación se vuelve ligeramente menos capaz que la anterior, no por falta de potencial innato sino por ausencia de los marcos culturales que convertirían ese potencial en realización simultáneamente. La tecnología continúa avanzando en direcciones que amenazan con hacer obsoleto incluso el nivel residual de participación humana que todavía existe en la producción musical. La inteligencia artificial ya puede componer melodías, generar letras, imitar estilos musicales específicos, incluso crear voces sintéticas indistinguibles de las humanas. Estas herramientas se presentan como democratizadoras, como formas de empoderar a los creadores, pero en realidad representan la culminación lógica del proyecto de eliminar el talento humano del proceso creativo. Si la música puede ser generada algorítmicamente según especificaciones de mercado, si puede optimizarse continuamente mediante machine learning, que analiza qué elementos generan más engagement, si puede producirse y distribuirse sin intervención humana significativa, más allá de la supervisión corporativa, entonces la figura del músico como artista individual se vuelve completamente superflua. Lo que comenzó como la marginación del talento culmina en la eliminación del artista mismo, y la tragedia es que la mayoría del público probablemente no notará la diferencia, porque el abismo entre la música manufacturada por humanos siguiendo fórmulas algorítmicas y la música generada directamente por algoritmos es tan pequeño que resulta imperceptible para oídos no entrenados. Esta progresión hacia la obsolescencia del artista humano plantea preguntas filosóficas que la sociedad no está preparada para enfrentar. Si la música puede ser producida por máquinas de manera más eficiente, consistente y rentable que por humanos, ¿qué argumento existe para preservar la música como práctica humana? Es suficiente decir que la música humana contiene algo inefable, alguna cualidad emocional o expresiva, que las máquinas no pueden replicar, cuando la evidencia empírica sugiere que la mayoría de los oyentes no pueden distinguir entre ambas en pruebas ciegas. Importa si la música fue creada por un ser humano con intenciones, experiencias y emociones reales, si el resultado final produce las mismas respuestas neurológicas en quien la escucha. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la industria no esperará a que la sociedad las resuelva antes de avanzar hacia modelos de producción cada vez más automatizados. El talento humano no solo dejó de ser necesario, está en camino de convertirse en una reliquia histórica, un concepto pintoresco que las futuras generaciones asociarán con una era pretecnológica, donde la música todavía requería seres humanos para existir. Sin embargo, en medio de este colapso sistémico, persisten focos de resistencia, que sugieren que algo en la psique humana se rebela contra la completa automatización de la experiencia musical. Existen comunidades pequeñas pero apasionadas dedicadas a géneros musicales complejos, a la preservación de tradiciones en peligro de extinción, a la promoción de artistas que priorizan la integridad artística sobre el éxito comercial. Estas comunidades operan en los márgenes del mainstream, sostenidas más por el compromiso ideológico de sus participantes que por incentivos económicos. Funcionan como archivos vivientes de lo que la música puede ser cuando no está subordinada a la lógica del mercado, como espacios de resistencia cultural, donde todavía se valora la maestría técnica, la originalidad creativa, la profundidad emocional. Su existencia demuestra que el deseo humano de crear y experimentar arte genuino no ha sido completamente extinguido por décadas de condicionamiento consumista, pero también revela la tragedia de la situación actual, que esos valores ahora solo pueden sobrevivir en enclaves protegidos, aislados del flujo dominante de la cultura, condenados a una marginalidad permanente, porque el sistema más amplio no solo es indiferente a ellos, sino activamente hostil. La hostilidad no es necesariamente consciente o maliciosa, es simplemente estructural. Un sistema optimizado para la generación de ganancias, mediante la producción y distribución masiva de contenido estandarizado, no tiene espacio para formas de arte que resisten la estandarización, que requieren tiempo y atención prolongada para ser apreciadas, que atraen a audiencias pequeñas y dedicadas en lugar de mercados masivos. Los algoritmos que determinan qué música se promueve en plataformas de streaming no están programados para identificar la excelencia artística. Están programados para maximizar el tiempo de escucha y minimizar la tasa de abandono.
Una composición compleja que requiere múltiples escuchas para revelar su profundidad siempre perderá frente a un pegajoso estribillo diseñado para generar engagement inmediato. El sistema no puede ser reformado desde dentro, porque está funcionando exactamente como fue diseñado. El problema no son fallas en la implementación, sino los objetivos fundamentales que lo guían. Mientras la música se entienda principalmente como un producto comercial cuyo valor se mide en streams y ventas, el talento seguirá siendo irrelevante para su producción. Esta realidad genera una profunda desesperanza entre aquellos que todavía creen en la música como forma de arte. Ver cómo las habilidades que uno pasó años desarrollando son consideradas obsoletas por el mercado. Observar cómo artistas sin ninguna formación musical alcanzan niveles de fama y riqueza que los músicos dedicados jamás alcanzarán. Reconocer que el público masivo genuinamente no puede distinguir entre la maestría y su simulacro. Todo esto produce una sensación de absurdo existencial. Es como ser uno de los pocos habitantes de una civilización que todavía recuerda cómo leer en un mundo que ha decidido que la alfabetización es innecesaria, porque las imágenes comunican todo lo que necesita ser comunicado. La desesperanza se intensifica, porque no hay un villano claro contra el cual dirigir la rabia. No hay un momento específico donde todo salió mal, solo un proceso gradual de erosión, que nadie planeó conscientemente, pero que todos colectivamente permitieron. La industria musical no conspiró para destruir el talento, simplemente siguió incentivos económicos racionales. El público no decidió colectivamente rechazar la complejidad artística, simplemente consumió lo que le fue presentado de forma más agresiva y accesible. Los artistas manufacturados no se propusieron deliberadamente degradar el arte, simplemente aprovecharon oportunidades que el sistema puso a su disposición. Todos son simultáneamente culpables y víctimas de un proceso que adquirió momentum propio. Y quizás esa sea la lección más amarga de esta historia, que la degradación cultural no requiere intencionalidad maligna, que puede emerger orgánicamente de la interacción entre tecnología, mercados y naturaleza humana, que una civilización puede perder capacidades fundamentales, no porque alguien las destruyó activamente, sino porque dejaron de ser económicamente viables, que el talento, el esfuerzo, la dedicación artística, pueden volverse obsoletos, no porque sean inherentemente sin valor, sino porque el sistema que determina el valor dejó de reconocerlos. La industria musical no creó una generación sin talento por malicia, la creó porque descubrió que el talento era innecesario para sus objetivos, porque aprendió que podía alcanzar rentabilidad máxima precisamente eliminando la variable impredecible del genio humano. Y lo más perturbador de todo, es que esta lección se está replicando ahora en otras industrias creativas, en otras esferas de actividad humana, donde la excelencia alguna vez importó, pero donde cada vez más se descubre que puede ser reemplazada por fórmulas, algoritmos, procesos optimizados que producen resultados suficientemente buenos a una fracción del costo. El colapso del talento musical no es un caso aislado, sino un presagio de una transformación cultural más amplia, donde lo humano mismo se vuelve prescindible, donde lo que alguna vez nos distinguía como especie capaz de crear belleza y significado, se reduce a ruido de fondo en la marcha inexorable hacia la eficiencia máxima. Lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que esta generación no solo carece de talento, sino que ha aprendido a celebrar su propia mediocridad como si fuera una virtud. Existe un orgullo perverso en no saber tocar un instrumento, en no comprender teoría musical, en producir canciones con plantillas prefabricadas y autotune configurado al máximo. Cualquier sugerencia de que estas habilidades deberían importar se encuentra inmediatamente con acusaciones de elitismo, gatekeeping, o estar fuera de contacto con la cultura contemporánea. La incompetencia se ha rebrandizado como autenticidad, la ignorancia técnica como libertad creativa, la pereza como eficiencia. Se ha construido toda una ideología defensiva alrededor de la falta de talento, un sistema de justificaciones que convierte lo que en cualquier otra época habría sido considerado vergonzoso en algo digno de admiración. No necesito saber música para hacer música, proclaman con orgullo, sin reconocer la absurda contradicción de esa afirmación. Es como si un cirujano declarara que no necesita conocimientos de anatomía para operar, o un arquitecto insistiera en que las matemáticas son irrelevantes para diseñar edificios. Pero en la música, esta postura no solo se tolera, sino que se celebra como democrática, inclusiva, progresista. La verdad incómoda que la industria nunca admitirá es que esta democratización de la creación musical no empoderó a los artistas marginados, ni amplificó voces silenciadas, simplemente inundó el mercado con basura.
Por cada individuo genuinamente talentoso que encontró una plataforma, gracias a la tecnología digital, existen 1000 mediocres, que nunca deberían haber salido de su dormitorio, pero que ahora contaminan el ecosistema cultural con su producción interminable de contenido olvidable. Y no se puede decir esto sin ser inmediatamente atacado como snob o purista, porque se ha establecido un consenso tácito de que todas las expresiones musicales son igualmente válidas, que criticar la calidad artística es una forma de opresión, que sugerir que algunas personas simplemente no tienen lo necesario para ser músicos es una violación imperdonable de las sensibilidades contemporáneas. Esta tiranía de la mediocridad, disfrazada de inclusividad, ha hecho imposible mantener estándares de calidad sin ser demonizado. La crítica honesta se ha vuelto tabú, porque podría herir sentimientos, y aparentemente proteger egos frágiles, es más importante que preservar la integridad artística. Lo que resulta particularmente grotesco es la complicidad de las instituciones académicas en este fraude colectivo. Universidades que alguna vez formaban músicos serios ahora ofrecen programas de producción musical que básicamente enseñan a los estudiantes a usar software, a seguir tendencias de redes sociales, a construir marcas personales, cobran matrículas exorbitantes, por lo que equivale a tutoriales de YouTube empaquetados como educación superior. Gradúan promociones enteras de jóvenes que creen que son músicos profesionales porque saben arrastrar loops en una interfaz digital, que nunca han tocado un instrumento real, que no podrían identificar un acorde de séptima si sus vidas dependieran de ello. Estas instituciones son cómplices activos en la degradación del oficio, porque su modelo de negocio depende de mantener la ilusión de que el talento puede ser reemplazado por software, y que la formación musical seria es opcional. Están fabricando diplomas que no valen el papel en que están impresos, alimentando a miles de graduados hacia una industria saturada donde la mayoría nunca ganará suficiente dinero de su música para sobrevivir, pero al menos la universidad ya cobró su matrícula. Y luego está la hipocresía flagrante de los propios artistas manufacturados, que predican sobre autenticidad y lucha, mientras sus carreras enteras son construcciones corporativas. Rapean sobre venir de la calle cuando crecieron en suburbios acomodados. Cantan sobre dolor y sufrimiento que nunca experimentaron. Adoptan estéticas de rebeldía, mientras son productos cuidadosamente enfocados en grupos demográficos específicos. Sus letras profundas fueron escritas por equipos de compositores en sesiones de escritura corporativa. Sus flows únicos fueron copiados de artistas anteriores con suficientes modificaciones menores para evitar demandas por plagio. Su sonido innovador fue diseñado por productores que siguen plantillas probadas para maximizar el engagement en streaming, y el público acepta esta farsa, porque quiere creer en la narrativa, porque la alternativa, reconocer que está siendo manipulado por maquinaria de marketing, es demasiado deprimente. Es más fácil fingir que estos artistas son genuinos, que su éxito refleja mérito real, que la conexión emocional que los fans sienten es auténtica y no una respuesta condicionada a estímulos cuidadosamente calibrados. Pero quizás lo más condenable es la forma en que esta generación sin talento ha secuestrado movimientos sociales legítimos para protegerse de la crítica. Cualquier cuestionamiento de su competencia se reenmarca inmediatamente como ataque a su identidad, su etnicidad, su género, su orientación sexual. La crítica artística se vuelve imposible, porque se ha fusionado con la política identitaria de manera que separar ambas requiere un coraje que pocos poseen. Un artista mediocre, que pertenece a un grupo marginado, se vuelve intocable, porque criticar su música puede interpretarse como atacar a todo el grupo. La industria explota cínicamente esto, promoviendo artistas sin talento bajo la bandera de la diversidad, sabiendo que cualquier crítica será interpretada como prejuicio. El resultado es un panorama donde la competencia artística se subordina completamente a consideraciones de representación, donde la calidad de la música importa menos que la demografía del artista, y señalar esta dinámica es arriesgarse a ser cancelado, a ser etiquetado como racista, sexista, homofóbico, incluso si la crítica se basa puramente en criterios artísticos. El talento se ha vuelto un concepto tan politizado que discutirlo honestamente es prácticamente imposible en el discurso público. Esta situación crea una paradoja perversa, donde los músicos genuinamente talentosos de grupos marginados son los más perjudicados por esta dinámica. Cuando el sistema promueve a artistas mediocres, bajo el pretexto de la diversidad, refuerza implícitamente el estereotipo de que los artistas de esos grupos no pueden competir en igualdad de condiciones basándose en mérito puro. Los músicos excepcionales que resultan ser mujeres, personas de color,
LGBTQ+, son agrupados con los mediocres, en categorías de artista femenina, artista negro, artista queer, como si su identidad fuera más relevante que su arte. Esto es condescendiente en el mejor de los casos e insulante en el peor, porque reduce a artistas complejos a casillas demográficas, porque sugiere que su valor principal es representacional, en lugar de artístico, pero el sistema perpetúa esta lógica porque es lucrativa, permite a las corporaciones presentarse como socialmente conscientes, mientras explotan identidades marginadas para propósitos de marketing, todo mientras evitan el trabajo difícil de realmente desarrollar y promover talento genuino, sin importar de dónde venga. La industria también ha perfeccionado el arte de la explotación generacional, al vender a los jóvenes la fantasía de que pueden convertirse en estrellas sin esfuerzo significativo. Cada reality show de talentos, cada viral de redes sociales que descubre a alguien, cada historia de éxito nocturno, refuerza el mensaje de que el estrellato está al alcance de todos, que solo se necesita el momento correcto, el video correcto, la canción correcta. Esto es una mentira cruel diseñada para mantener un flujo constante de aspirantes, dispuestos a ser explotados por la maquinaria industrial. Por cada historia de éxito genuino, existen millones de jóvenes que gastaron años de sus vidas, miles de dólares que no tenían, y su salud mental persiguiendo un sueño que el sistema sabía desde el principio que era estadísticamente imposible. La industria no solo creó una generación sin talento, creó una generación de víctimas voluntarias que pagan por su propia explotación mientras agradecen la oportunidad. Y la crueldad se profundiza cuando estos aspirantes inevitablemente fallan. Han invertido años en perseguir su sueño, en lugar de desarrollar habilidades transferibles o educación formal. Han acumulado deudas masivas en equipo de producción, cursos en línea, sesiones de estudio. Han construido su identidad completa alrededor de ser artistas, sin nunca desarrollar el talento que justificaría esa identidad. Cuando la realidad finalmente golpea, cuando los streams no se materializan, cuando los seguidores no se convierten en fans pagantes, cuando la fama prometida nunca llega, se encuentran en sus tardíos 20s o 30s, sin calificaciones, sin experiencia laboral relevante, sin ahorros, con currículums que consisten principalmente en proyectos musicales fallidos, que ningún empleador toma en serio. El sistema los usó, extrajo todo el valor posible de sus aspiraciones, y luego los descartó sin ceremonia. Y lo más perverso, es que muchos de ellos culpan de su fracaso a su propia insuficiencia, en lugar de reconocer que fueron estafados por una industria que nunca tuvo intención de ayudarlos a tener éxito. Existe también una dimensión de clase en este fenómeno que rara vez se discute abiertamente. Los artistas manufacturados que alcanzan el éxito mainstream, frecuentemente, provienen de familias con recursos, con conexiones en la industria, con capital suficiente para absorber años de pérdidas mientras construyen sus carreras. Pueden pagarse productores costosos, sesiones de estudio profesionales, campañas de marketing, equipos de gestión. Tienen redes de seguridad financieras que les permiten perseguir su pasión sin el riesgo de terminar sin hogar. Mientras tanto, jóvenes talentosos de clase trabajadora, que realmente poseen habilidades excepcionales, no pueden permitirse el lujo de años de desarrollo artístico sin ingresos, no tienen acceso a los recursos necesarios para producir música con el nivel de pulido técnico que el mercado ahora exige, no conocen a las personas correctas en las fiestas correctas. La democratización de la música resultó ser una fachada. El acceso a herramientas de producción se democratizó, pero el acceso a las redes de poder y los recursos necesarios para el éxito comercial permaneció tan estratificado como siempre. El resultado es una industria que celebra su inclusividad mientras reproduce y refuerza jerarquías de clase existentes bajo nuevas formas. Lo que hace que toda esta situación sea particularmente indignante es la forma en que la industria musical ahora explota activamente la nostalgia por la era cuando el talento importaba, repackaging y revenden música del pasado. Organizan tours de reunión de artistas retirados, producen documentales hagiográficos sobre leyendas fallecidas, todo mientras simultáneamente aseguran que ningún artista contemporáneo reciba el tiempo de desarrollo, los recursos o la libertad creativa que hicieron posible esas leyendas. Venden al público la memoria de lo que la música fue mientras garantizan que nunca pueda hacer eso nuevamente. Es como un restaurante que exhibe fotos de platos gourmet elaborados, mientras sirve exclusivamente comida rápida congelada. Luego se pregunta por qué los clientes se quejan de que la comida solía ser mejor. La nostalgia se convierte en otro producto comercializable, otra forma de monetizar el deseo humano de significado y calidad.
sin tener que proporcionar realmente ninguno de los dos. Los defensores del status quo argumentarán que estas críticas son reaccionarias, que cada generación se queja de que la música era mejor en su juventud, que la tecnología siempre altera las formas de arte, y que resistirse al cambio es fútil. Pero esto no es simplemente nostalgia por el pasado, ni resistencia al cambio tecnológico, es reconocimiento de que algo fundamental se perdió cuando la música dejó de ser un oficio que requería maestría, y se convirtió en un producto que puede ser fabricado algorítmicamente. La diferencia entre la música del pasado y del presente no es meramente estilística o generacional, es ontológica, representa el colapso de todo un sistema de valores que alguna vez sostuvo que la excelencia importaba, que el esfuerzo era digno, que el talento merecía reconocimiento, y cuando ese sistema de valores colapsa en un ámbito de la cultura, metástasis inevitablemente hacia otros. La música era simplemente el primer dominio en caer porque era el más vulnerable a la optimización algorítmica, pero las mismas fuerzas ahora están transformando el cine, la literatura, las artes visuales, eventualmente cualquier forma de expresión creativa humana. La pregunta que deberíamos estar haciendo pero que nadie quiere enfrentar, es esta. ¿Qué tipo de civilización estamos construyendo cuando sistemáticamente eliminamos espacios para la excelencia humana? ¿Qué le sucede a una sociedad que ya no cree que algunas cosas son objetivamente mejores que otras, que abandona cualquier intento de mantener estándares, que rechaza la noción misma de que el talento existe y debe ser cultivado? Los defensores de la meritocracia musical no son nostálgicos reaccionarios aferrándose al pasado, son los últimos defensores de la idea de que los logros humanos importan, de que la dedicación y el esfuerzo deberían ser recompensados, de que la calidad es algo real que puede ser reconocido y valorado. Cuando esa idea muere, cuando se acepta que todo es igualmente válido, y que el éxito es puramente cuestión de marketing y timing, entonces, toda la estructura ética que sostiene la aspiración humana se colapsa. ¿Por qué esforzarse por la excelencia en cualquier campo si la excelencia no es reconocida ni recompensada? ¿Por qué desarrollar habilidades si las habilidades son irrelevantes para el éxito? ¿Por qué crear algo de valor duradero si lo único que importa es la viralidad temporal? Y quizás, lo más aterrador, es que una generación entera ha sido condicionada para no ver nada problemático en este estado de cosas. Para ellos, esto es simplemente cómo funciona la música, cómo siempre ha funcionado, cómo debe funcionar. No conocen un mundo donde los músicos necesitaban poder tocar sus instrumentos en vivo sin pistas de respaldo, donde las canciones se estructuraban con intención compositiva en lugar de seguir fórmulas de enganchamiento algorítmico, donde el éxito se construía gradualmente a través de años de refinamiento artístico en lugar de aparecer instantáneamente mediante viralidad diseñada. Han sido criados en un entorno tan completamente saturado de mediocridad, que han perdido la capacidad de reconocerla como tal. El talento no les fue arrebatado. Nunca supieron que debería existir. La industria musical no solo creó una generación sin talento, creó una generación que no puede concebir por qué el talento alguna vez importó, que es inmune a argumentos sobre su valor, porque opera dentro de un marco conceptual completamente diferente donde el valor mismo se define exclusivamente en términos de métricas de engagement y éxito comercial. No hay vuelta atrás de esto. No hay forma de restaurar estándares una vez que toda una generación ha sido adoctrinada en su ausencia. Pero en la quietud de la noche, cuando las luces del escenario se apagan y los algoritmos dejan de contar reproducciones, cuando el ruido constante de la promoción y el consumo finalmente cesa, emerge una pregunta que nadie parece capaz de responder. ¿Qué queda cuando la música ya no nos transforma? ¿Existe algo profundamente humano en la necesidad de ser conmovido por el arte, de experimentar ese momento de reconocimiento? Cuando una canción articula algo que no sabíamos cómo expresar, cuando una melodía accede a emociones que manteníamos enterradas, cuando la música no solo nos entretiene, sino que nos cambia de formas sutiles, pero permanentes, esa posibilidad de transformación siempre dependió de que el artista tuviera algo genuino que comunicar, y las herramientas para comunicarlo efectivamente. Cuando ambos elementos desaparecen, cuando la música se reduce a ruido de fondo optimizado para no incomodar ni desafiar, perdemos algo más que entretenimiento de calidad, perdemos un espejo en el cual mirarnos, una forma de comprender nuestra propia humanidad, reflejada en la expresión de otros. La tragedia no reside solamente en lo que se perdió, sino en lo que nunca llegará a existir. Cada generación anterior produjo su cuota de genios musicales, individuos, cuyas contribuciones expandieron permanentemente el vocabulario del arte, que dejaron obras que continúan resonando décadas después de su creación. Mozart, Beethoven, Coltrane, Hendrix,
cada uno en su contexto y género, empujó los límites de lo musicalmente posible, creó lenguajes que otros aprenderían, y sobre los cuales construirían. Pero si el talento ya no se cultiva, si los jóvenes con potencial excepcional nunca reciben la formación necesaria para realizarlo, si los incentivos sistemáticamente los alejan de años de práctica disciplinada hacia atajos digitales, entonces, ¿quiénes serán los maestros del futuro? ¿Qué obras de esta época serán estudiadas por académicos en un siglo? ¿Cuáles canciones contemporáneas contendrán suficiente profundidad compositiva para justificar análisis repetido? La respuesta probable es que muy pocas o ninguna, no porque esta generación carezca de potencial humano, sino porque ese potencial nunca se desarrolló, porque los genios potenciales de nuestra era probablemente están produciendo contenido viral de 15 segundos en lugar de sinfonías o álbumes conceptuales que podrían haber alterado el curso de la historia musical. Esta pérdida no registra de forma inmediata, porque la cultura continúa funcionando en la superficie, las personas siguen consumiendo música, los artistas siguen siendo celebrados, la industria sigue generando ganancias, todo parece normal, hasta que uno se detiene a considerar qué tipo de normal es este, qué representa, hacia dónde conduce. Es el normal de una civilización en declive lento, que mantiene las formas externas de sus instituciones culturales, mientras el contenido se vacía gradualmente. Las salas de conciertos permanecen abiertas, pero presentan artistas que no pueden replicar su música grabada sin asistencia tecnológica masiva. Las listas de éxitos continúan publicándose, pero reflejan principalmente la efectividad de campañas de marketing en lugar de preferencias orgánicas del público. Los premios musicales se entregan con gran ceremonia, pero reconocen logros comerciales disfrazados de mérito artístico. Es una simulación de cultura musical, una performance elaborada de vitalidad artística, que oculta una realidad de estancamiento creativo y empobrecimiento estético. Y sin embargo, en medio de este paisaje desolador, persiste algo irreductible en el espíritu humano, que se resiste a la completa mercantilización de la experiencia musical. Incluso las personas que consumen principalmente música manufacturada reportan ocasionalmente momentos donde una canción los conmueve de formas que no pueden explicar completamente, donde la música trasciende su función como producto de consumo y toca algo más profundo. Estos momentos se vuelven más raros, más difíciles de encontrar en el diluvio de contenido mediocre, pero no han desaparecido completamente. Sugieren que la necesidad humana de conexión artística genuina no puede ser completamente suprimida, que existe un hambre por algo más sustancial que el sistema actual proporciona. Quizás esta hambre eventualmente genere presión suficiente para transformar el sistema, para crear espacios alternativos, donde el talento pueda ser cultivado y valorado nuevamente, o quizás esa hambre simplemente se marchitará por falta de satisfacción, y futuras generaciones perderán incluso la capacidad de sentirla, acostumbradas desde la infancia a sucedáneos que nunca conocieron alternativas más ricas. La cuestión del talento musical, vista desde esta perspectiva más amplia, se convierte en una pregunta sobre qué tipo de seres humanos queremos ser. El talento no es simplemente habilidad técnica, es la manifestación de capacidades humanas desarrolladas al máximo de su potencial, es evidencia de lo que podemos lograr cuando dedicamos años de esfuerzo sostenido a dominar algo complejo y valioso. Una sociedad que valora el talento es una sociedad que cree en la posibilidad de la excelencia humana, que está dispuesta a invertir recursos en su desarrollo, que crea estructuras para reconocerlo y recompensarlo. Una sociedad que abandona el talento como criterio de valor está haciendo una declaración diferente, que la excelencia es opcional, o incluso indeseable, que el esfuerzo sostenido es una forma de sufrimiento innecesario, que todos los resultados son equivalentes siempre que generen engagement comercial. Esta última visión produce una existencia humana más superficial, más fácil en cierto sentido, pero también más vacía, despojada de las posibilidades de logro profundo, que históricamente han dado significado a muchas vidas. Los músicos genuinamente talentosos, que persisten en la actualidad, frecuentemente describen una sensación de estar fuera de tiempo, de pertenecer a una era que ya pasó, o que quizás nunca llegará. Ven el panorama contemporáneo, y no encuentran espacio para lo que hacen, no porque su música sea inferior, sino porque el sistema ha evolucionado para hacer que su tipo de excelencia sea invisible. Es como ser un artesano maestro, en una época de producción industrial masiva. El trabajo manual de calidad todavía existe, pero es económicamente inviable, marginalizado por procesos que producen resultados suficientemente buenos a escala mucho mayor. Estos músicos enfrentan una elección imposible:
comprometer su visión artística para adaptarse a las demandas del mercado, o mantener su integridad mientras aceptan obscuridad y lucha financiera permanente. Muchos eventualmente abandonan, no por falta de talento o dedicación, sino porque el sistema hace insostenible una vida dedicada al arte serio. Cada uno que abandona representa una pérdida incalculable de lo que podrían haber creado, de cómo podrían haber influenciado a otros, de las formas en que su trabajo podría haber enriquecido la cultura. Existe también una dimensión espiritual en esta pérdida que trasciende consideraciones estéticas o comerciales. A través de la historia humana, la música ha funcionado como uno de los vehículos primarios para experiencias de trascendencia, para momentos donde los individuos sienten brevemente una conexión con algo más grande que ellos mismos. Las tradiciones religiosas de todas las culturas reconocieron esto e incorporaron música sofisticada en sus rituales. Los conciertos de música clásica, jazz o rock, en sus mejores expresiones, podían inducir estados de conciencia alterados, experiencias de comunión colectiva, sensaciones de estar en presencia de algo sagrado. Estos efectos no eran accidentales, emergían de la complejidad compositiva, de la maestría en la ejecución, de la intención artística profunda que estructuraba la experiencia musical. Cuando la música se simplifica al mínimo necesario para capturar atención superficial, cuando se produce sin consideración por dimensiones de significado más allá del engagement inmediato, pierde esta capacidad de servir como portal hacia experiencias trascendentes. Una generación criada en música algorítmica podría estar privada no solo de arte de calidad, sino de acceso a estados de conciencia que la música compleja históricamente facilitaba. Esta privación ocurre silenciosamente, sin que la mayoría de las personas sean conscientes de lo que perdieron, porque nunca lo experimentaron. No puedes extrañar algo que nunca conociste. Una persona que solo ha comido comida rápida no comprende visceralmente qué se está perdiendo al nunca experimentar haute cuisine. Similarmente, alguien cuya exposición musical consiste exclusivamente de productos manufacturados algorítmicamente, no puede entender completamente qué dimensiones de experiencia humana permanecen inaccesibles para ellos. Podrían sentir ocasionalmente que algo falta, una vaga insatisfacción que no pueden nombrar, pero sin marcos de referencia para comprender qué podría llenar ese vacío. La industria musical, al crear una generación sin talento, simultáneamente creó una generación incapaz de reconocer su propia privación, atrapada en lo que no saben que es una versión empobrecida de lo que la experiencia musical puede ofrecer. Sin embargo, sería demasiado simple concluir que todo está perdido, que el colapso es inevitable e irreversible. La historia está llena de momentos donde tradiciones artísticas parecían moribundas solo para ser revividas por una nueva generación que redescubrió su valor. El jazz casi desapareció en los años 80, considerado irrelevante por la industria mainstream, solo para experimentar un renacimiento en décadas posteriores. La música clásica ha sido declarada muerta innumerables veces, pero persiste, sostenida por comunidades dedicadas. Géneros musicales enteros han emergido de subculturas marginales, para eventualmente transformar el panorama mainstream. Quizás estamos simplemente en una fase particularmente oscura de un ciclo más largo, un periodo de barbarie cultural, que eventualmente cederá ante un nuevo florecimiento de talento y creatividad genuina. Quizás las generaciones futuras mirarán hacia atrás a esta era con el mismo desconcertado horror con el que miramos épocas pasadas de iconoclasia e ignorancia deliberada, incapaces de comprender cómo una civilización pudo valorar tan poco sus propias capacidades creativas. Para que ese renacimiento ocurra, sin embargo, ciertas condiciones deben cumplirse. Debe existir un rechazo consciente de la lógica, que subordina todo a métricas de engagement, un reconocimiento de que algunas cosas valen la pena, aunque no generen ganancias máximas, un compromiso renovado con desarrollar y valorar la excelencia humana. Esto requiere voluntad política para financiar educación musical seria, voluntad cultural para celebrar y apoyar artistas comprometidos con integridad artística sobre éxito comercial, voluntad individual de invertir tiempo y atención en música compleja, que recompensa la escucha profunda. Requiere construir infraestructura alternativa fuera de los circuitos mainstream, crear espacios donde el talento pueda ser cultivado sin presión inmediata de generar retornos comerciales, establecer comunidades que sostengan valores artísticos diferentes a los del mercado. Nada de esto es imposible, pero todo requiere esfuerzo, sacrificio, compromiso a largo plazo sin garantías de éxito, y ahí reside el desafío fundamental, en una cultura adicta a la gratificación instantánea, que ha perdido la capacidad de sostener esfuerzo hacia metas distantes. ¿Dónde encontraremos las personas dispuestas a hacer este trabajo? Quizás la respuesta no está en reformar el sistema existente, sino en reconocer
que debe colapsar completamente antes de que algo mejor pueda emerger. Los sistemas en decadencia rara vez se reforman desde dentro. Generalmente deben ser abandonados y reemplazados. La industria musical mainstream, con sus incentivos distorsionados y su optimización para todo excepto calidad artística, podría estar más allá de salvación, en lugar de intentar cambiarla. Quizás la estrategia correcta es simplemente dejar que continúe su trayectoria descendente, mientras se construyen alternativas completamente fuera de sus estructuras, permitir que el mainstream se convierta en lo que claramente quiere ser, una fábrica de contenido viral desechable, mientras se crean enclaves separados dedicados a la música como arte serio. Esto implicaría aceptar una división cultural, donde diferentes poblaciones consumen tipos fundamentalmente diferentes de música, con diferentes propósitos, donde las conversaciones sobre la música ya no tienen referente común porque las experiencias musicales de diferentes grupos ya no son comparables. Es una visión fragmentada, tal vez distópica, pero quizás más realista que fantasías sobre la reforma sistémica. Lo que permanece irresoluble es el dolor de presenciar este proceso, de ser testigo del desmantelamiento de algo que se valora profundamente, mientras la mayoría permanece indiferente o incluso celebra su destrucción. Para aquellos que dedicaron sus vidas al desarrollo del talento musical, que experimentaron las alegrías de la maestría ganada con esfuerzo, que conocen la diferencia entre el arte genuino y sus simulacros, observar el triunfo de la mediocridad no es simplemente una decepción estética, sino una forma de duelo. Están presenciando la muerte de un mundo al que pertenecían, viendo valores que consideraban fundamentales ser descartados como obsoletos, experimentando la alienación de no reconocer la cultura que los rodea. No hay consuelo fácil para este dolor, porque es el dolor de reconocer que uno está en el lado equivocado de la historia, que las fuerzas de transformación no se mueven en la dirección que uno esperaba, que el futuro pertenecerá a aquellos que no comparten tu visión de lo que importa. Y sin embargo, incluso en medio de este reconocimiento amargo, persiste la pregunta de qué se debe hacer con el conocimiento que uno posee, con las habilidades que uno desarrolló, con el amor por el arte que uno todavía siente. Rendirse completamente parece una traición, pero continuar luchando contra corrientes históricas inevitables parece fútil. Quizás la respuesta está en encontrar formas de preservar y transmitir lo que se valora sin expectativas de que será ampliamente adoptado, en actuar como custodios de una tradición para el beneficio de las pocas personas que todavía puedan apreciarla, en enseñar a quien esté dispuesto a aprender, en crear para audiencias pequeñas pero genuinas, en mantener vivos los estándares de excelencia aunque solo sea en espacios marginales. No es el tipo de grandeza heroica que podría haber imaginado en la juventud, pero tiene su propia dignidad, la dignidad de no ceder, de continuar creyendo que el talento importa incluso cuando el mundo insiste en lo contrario, de mantener encendida una llama contra vientos que constantemente amenazan con extinguirla, sabiendo que quizás algún día, en algún lugar, alguien necesitará esa luz para encontrar su camino de regreso hacia algo que se pensó perdido para siempre. En las horas silenciosas, antes del amanecer, cuando el mundo digital finalmente cesa su parloteo incesante, emerge una verdad que raramente se articula. La música siempre fue más que entretenimiento, más que producto, más que la suma de sus componentes técnicos. Era un lenguaje para lo inefable, un método para procesar experiencias que exceden las capacidades del lenguaje verbal, una forma de tocar la textura misma del ser humano. Cuando un niño escucha por primera vez una sinfonía que lo hace llorar sin comprender por qué, cuando un adolescente encuentra en una canción las palabras para su dolor no nombrado, cuando un adulto descubre en una pieza musical un consuelo que ningún argumento racional podría proporcionar, están experimentando algo fundamental sobre lo que significa estar vivo. La pregunta que acecha bajo toda esta discusión sobre talento y mediocridad es si esa función esencial de la música puede sobrevivir cuando el medio mismo ha sido vaciado de la sustancia que la hacía posible. Hay algo profundamente conmovedor en la persistencia de individuos que continúan dedicándose al dominio musical, a pesar de todos los incentivos en contra. En habitaciones pequeñas de todo el mundo, personas practican escalas que nadie escuchará, perfeccionan técnicas que ningún algoritmo recompensará, estudian teorías que el mercado considera obsoletas. Lo hacen no porque esperan fama o fortuna, sino porque experimentan en la práctica musical algo que justifica el esfuerzo por sí mismo, la satisfacción de ver capacidades propias expandirse gradualmente, el placer de ejecutar algo difícil con precisión creciente, la conexión íntima con una tradición de maestría que se extiende hacia atrás a través de generaciones. Estos practicantes solitarios
son custodios involuntarios de algo precioso, guardianes de una relación con la música que no depende de validación externa, que encuentra su recompensa en el proceso mismo de desarrollo. Su existencia sugiere que mientras existan seres humanos, capaces de experimentar la alegría del aprendizaje profundo, el talento musical no desaparecerá completamente sin importar cuánto lo marginalice el sistema. Pero reconocer esto también requiere confrontar una realidad dolorosa, que el talento cultivado en soledad, sin comunidad, ni infraestructura de apoyo, rara vez alcanza las alturas que podría alcanzar con las condiciones adecuadas. Un músico practicando solo en su habitación puede desarrollar competencia considerable, pero difícilmente alcanzará el nivel que lograría con mentores expertos, con pares igualmente dedicados contra quienes medir su progreso, con recursos para estudiar las grandes obras del pasado, con oportunidades de presentarse ante audiencias que puedan ofrecer feedback constructivo. El talento necesita ecosistemas para florecer completamente, necesita instituciones que lo reconozcan y lo nutran, necesita caminos claros desde el aprendizaje inicial hasta la maestría eventual. Cuando esos ecosistemas se desmantelan, cuando esas instituciones son capturadas por lógicas comerciales, cuando esos caminos se obstruyen, incluso los individuos más dedicados enfrentan límites estructurales a lo que pueden lograr. La tragedia no es solo que el talento sea menos valorado, sino que las condiciones para su pleno desarrollo han sido sistemáticamente erosionadas. Esta erosión plantea preguntas inquietantes sobre la transmisión cultural intergeneracional. Cada generación hereda de la anterior, no solo obras artísticas, sino también las habilidades para crearlas, las sensibilidades para apreciarlas, los marcos conceptuales para comprenderlas. Esta transmisión nunca es perfecta, siempre hay pérdida, distorsión, elementos que no sobreviven el pasaje del tiempo, pero cuando la cadena de transmisión se rompe abruptamente, cuando una generación completa crece sin exposición significativa a tradiciones musicales complejas, el conocimiento acumulado de siglos puede evaporarse en décadas. No es solo que se pierdan obras específicas, sino que se pierde la capacidad misma de crear o comprender obras de ese tipo. Los músicos del futuro podrían mirar hacia atrás, a las composiciones del pasado como enigmas insolubles, incapaces de comprender qué hacía esas obras significativas, por qué personas las valoraban, cómo fueron creadas. Sería como si la humanidad olvidara colectivamente cómo leer, dejando bibliotecas intactas, pero inaccesibles, ricas en significado que ya nadie puede descifrar. Y sin embargo, existe algo paradójicamente esperanzador en la fragilidad misma de esta situación. Precisamente porque el conocimiento musical puede perderse tan fácilmente, su preservación adquiere urgencia y significado. Cada maestro que acepta estudiantes, cada institución que mantiene estándares rigurosos, cada comunidad que se congrega alrededor de música compleja, se convierte en un eslabón crucial en la cadena de transmisión. Su trabajo no es glamoroso, ni ampliamente celebrado, frecuentemente es precario y mal compensado, pero posee importancia histórica desproporcionada a su visibilidad. Son literalmente los individuos que determinan si ciertas formas de conocimiento humano sobrevivirán a esta era de transformación cultural acelerada. Esto confiere a su labor una gravedad existencial. Están peleando no solo por sus carreras o por el arte que aman, sino por la posibilidad misma de que futuras generaciones accedan a dimensiones de experiencia humana que de otro modo podrían desaparecer. La pregunta de qué motiva a estas personas a continuar, a pesar de todo, revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. No todos estamos constituidos para buscar exclusivamente gratificación inmediata, validación social o recompensas materiales. Algunos individuos encuentran satisfacción profunda en la excelencia por sí misma, en el dominio de habilidades complejas, en la conexión con tradiciones que trascienden vidas individuales. Para estas personas, la crisis actual del talento musical no representa principalmente una pérdida económica o de estatus social, sino una crisis de significado. El mundo les está diciendo que aquello a lo que dedicaron sus vidas no tiene valor, que las capacidades que desarrollaron con tanto esfuerzo son obsoletas, que los ideales que guiaron sus elecciones eran ilusiones. Continuar a pesar de estos mensajes requiere una forma particular de fortaleza, una convicción interior de que el valor de lo que uno hace no depende del reconocimiento externo, que la excelencia musical posee significado intrínseco independiente de su utilidad comercial o popularidad cultural. Esta convicción encuentra validación en momentos inesperados, cuando un estudiante experimenta el breakthrough de finalmente comprender un concepto musical complejo, cuando una audiencia pequeña
responde con silencio reverente después de una interpretación excepcional, cuando uno descubre grabaciones oscuras de maestros olvidados, cuyo genio permanece intacto a pesar de décadas de negligencia. Estos momentos no cambian las realidades estructurales, no reforman la industria, no alteran las tendencias dominantes de la cultura, pero confirman que algo real está en juego, que las distinciones entre talento y mediocridad no son construcciones arbitrarias, sino diferencias genuinas que generan experiencias cualitativamente distintas, proporcionan evidencia directa contra el relativismo, que insiste en que toda música es igualmente válida, que el talento es un mito elitista, que las jerarquías de calidad son meramente expresiones de poder. La experiencia vivida de crear o presenciar excelencia artística refuta estas afirmaciones más elocuentemente que cualquier argumento teórico, pero también es necesario confrontar las limitaciones de esta postura defensiva, refugiarse en enclaves de excelencia preservada, mientras el mainstream continúa su trayectoria descendente. Podría salvar ciertas tradiciones, pero a costa de su vitalidad cultural más amplia. El arte serio que solo existe en conservatorios y salas de concierto especializadas, consumido exclusivamente por conocedores educados, se convierte en algo parecido a un artefacto de museo, preservado pero no vivo, respetado pero no vital, estudiado pero no integrado en el flujo de la cultura contemporánea. Hay algo melancólico en esta preservación, como mantener viva una lengua antigua, que solo hablan académicos, como conservar arquitectura histórica en ciudades que ya no se construyen de esa manera. La pregunta insidiosa es si la música clásica, el jazz serio, las formas complejas de composición popular, ya cruzaron ese umbral, si ya se convirtieron en reliquias históricas, cuya época de relevancia cultural amplia ha terminado irreversiblemente. Aceptar esa posibilidad requiere una forma de coraje diferente al que se necesita para continuar luchando. Requiere soltar esperanzas de renacimiento cultural a gran escala, de reconocimiento eventual, de reivindicación histórica. Requiere encontrar significado en el trabajo mismo, independientemente de su impacto futuro, en ser fiel a valores propios, sin expectativas de que se vuelvan dominantes nuevamente. Hay dignidad en esta aceptación, la dignidad de quien continúa cultivando un jardín incluso sabiendo que será eventualmente cubierto por el desierto, quien preserva libros antiguos sin ilusiones de que las multitudes volverán a leerlos, quien mantiene vivas prácticas tradicionales, no porque espera su restauración, sino simplemente porque no puede imaginar un mundo donde hayan desaparecido completamente. Esta no es la heroicidad de la victoria, sino la heroicidad de la resistencia, no la satisfacción de transformar el mundo, sino la consolación más modesta de no haberlo traicionado. En este espacio de aceptación sin rendición, emergen preguntas más profundas sobre el propósito del arte en civilizaciones declinantes. La historia está llena de momentos donde grandes tradiciones artísticas florecieron precisamente en contextos de colapso social, monjes medievales preservando textos clásicos, mientras imperios caían, poetas persas creando obras maestras en medio de invasiones, pintores produciendo belleza en ciudades devastadas por la guerra. El arte en estas circunstancias no previno el colapso ni restauró el orden perdido, pero proporcionó algo igualmente crucial, testimonio de que la capacidad humana de crear belleza y significado persiste incluso en las condiciones más adversas, evidencia de que no todo se pierde, que algo esencial sobre lo que significa ser humano sobrevive a través de las ruinas. Quizás los músicos talentosos de esta era, trabajando en oscuridad relativa, mientras el mainstream celebra la mediocridad, están cumpliendo una función similar, no salvando la cultura musical de su destino aparente, sino preservando testimonio de lo que fue posible, creando archivos de excelencia que futuras generaciones podrían redescubrir cuando las condiciones cambien. Esta perspectiva transforma el significado del fracaso. Si el objetivo era reformar la industria musical, o convencer a la cultura mainstream de valorar nuevamente el talento, entonces sí, el proyecto ha fracasado, y probablemente continuará fracasando. Pero si el objetivo se reformula como mantener viva la posibilidad de excelencia musical, como preservar conocimientos y prácticas que de otro modo se perderían, como crear obras de valor duradero independientemente de su recepción contemporánea, entonces el esfuerzo no es fútil, es simplemente operando en una escala temporal diferente, apostando a horizontes más largos que los que la cultura instantánea reconoce. Los músicos serios de esta era están plantando semillas que quizás no germinarán en sus vidas,
Están escribiendo mensajes en botellas destinadas a audiencias futuras cuya existencia misma es hipotética. Hay algo simultáneamente desesperado y sublime en este acto. Esta insistencia en crear incluso sin garantías de que será escuchado, en mantener estándares incluso cuando nadie más parece importarle. La soledad de esta posición no debe minimizarse. Es profundamente alienante. Estar desincronizado con la cultura de uno. Valorar lo que el mainstream descarta. Dedicar energía a perseguir excelencia que la mayoría considera irrelevante. Los músicos talentosos en esta era frecuentemente describen sensaciones de estar hablando un idioma que nadie más comprende, de poseer habilidades que nadie valora, de ver con claridad cosas que permanecen invisibles para otros. Esta alienación puede manifestarse como arrogancia. Ellos simplemente no entienden, pero más frecuentemente se experimenta como pérdida, la pérdida de sentido de pertenencia, de participación en una cultura compartida, de la posibilidad de que el trabajo propio resuene ampliamente. No hay resolución fácil para esta soledad, porque emerge de una brecha genuina entre diferentes formas de experimentar y valorar la música, una brecha que ninguna cantidad de buena voluntad puede cerrar completamente, y sin embargo, ocasionalmente, ocurren encuentros que perforan esa soledad, cuando músicos dedicados descubren unos a otros, cuando forman comunidades pequeñas pero intensas de práctica y apreciación compartida, cuando la música funciona como lenguaje secreto que permite a espíritus afines reconocerse mutuamente a través del ruido de la cultura mainstream. Estas comunidades, aunque pequeñas y marginales, poseen una intensidad de conexión que frecuentemente está ausente en espacios culturales más amplios. La música compartida a este nivel no es entretenimiento pasivo sino experiencia colectiva profunda, no es consumo sino comunión. Los participantes no están relacionándose con un producto sino con un lenguaje viviente, que todos han invertido esfuerzo en aprender, con una tradición a la que todos sienten pertenencia, con prácticas que requieren presencia total en lugar de atención dividida. Quizás lo que se perdió en alcance se gana en profundidad, lo que se sacrificó en popularidad se recupera en significado. Esta compensación, profundidad versus alcance, representa una de las tensiones fundamentales de la condición artística en cualquier era, pero se vuelve particularmente aguda en la actualidad. La tecnología prometió resolver esta tensión, ofreciendo herramientas para alcanzar audiencias masivas, sin comprometer la integridad artística, pero la promesa resultó ser ilusoria. Las mismas plataformas que facilitaban distribución amplia, también implementaban lógicas algorítmicas que sistemáticamente favorecían contenido simplificado. El artista contemporáneo enfrenta una elección binaria más rígida que sus predecesores: adaptarse a las demandas algorítmicas y potencialmente alcanzar audiencias grandes pero superficiales, o mantener complejidad artística y aceptar obscuridad relativa. Algunas pocas figuras excepcionales logran trascender esta dicotomía, pero son anomalías estadísticas, cuyas trayectorias no pueden replicarse sistemáticamente. Para la mayoría, la elección es real y dolorosa, y cada opción implica sacrificios significativos. Lo que hace esta elección particularmente agonizante es que no se trata simplemente de preferencias estéticas, sino de visiones fundamentalmente diferentes sobre qué es la música y para qué existe. Si la música es principalmente entretenimiento, un producto de consumo destinado a proporcionar placer de fondo, mientras la gente hace otras cosas, entonces la optimización algorítmica tiene sentido perfecto. Se trata de entregar eficientemente lo que el mercado masivo quiere. Pero si la música es un arte serio, una forma de conocimiento y expresión, que requiere atención sostenida tanto del creador como del oyente, entonces esa optimización representa una degradación fundamental. Estas visiones son incompatibles. No hay síntesis posible que satisfaga ambas. Lo que estamos presenciando no es simplemente un cambio en estilos musicales, sino el colapso de un consenso sobre la naturaleza básica de la música, la fragmentación definitiva del concepto mismo en versiones mutuamente excluyentes. Quizás al final, esto es lo que realmente significa: que la industria creará una generación sin talento. No solo que las habilidades técnicas se atrofiaron, sino que se perdió el marco conceptual que hacía del talento algo significativo. El talento solo tiene sentido dentro de un paradigma donde la música es un oficio que puede dominarse, un arte que permite grados de excelencia, una práctica donde algunas ejecuciones son objetivamente superiores a otras. Cuando ese paradigma es reemplazado por uno donde la música es contenido optimizable, donde el éxito se mide exclusivamente en métricas de engagement, donde todas las expresiones son equivalentes siempre que encuentren su audiencia, entonces el concepto mismo de talento se vuelve incoherente. No es que el talento desapareciera,
es que la palabra perdió su referente, dejó de apuntar a algo que la cultura reconoce como real y valioso, y quizás no hay retorno de esa pérdida lingüística. No hay forma de restaurar el significado una vez que el consenso que lo sostenía se ha disuelto completamente. Las palabras pueden seguir siendo pronunciadas, pero ya no significan lo mismo, ya no convocan el mismo conjunto de valores, prácticas y aspiraciones que alguna vez articularon.